bienvenidos. Están escuchando o viendo, si están en YouTube, el Humille Podcast. Este es el segundo episodio y la segunda temporada. Estamos súper contentos porque hemos tenido una buena recepción. Y si usted no ha logrado ver o escuchar el primer podcast de esta temporada, no demore, vaya, escúchalo, vaya, véalo, porque sé que será de bendición para su vida. Pero hoy yo no estoy sola. Tengo mis dos hermanos conmigo. Está Alex y Esme. Salude. Aquí estamos, saludos para todos. Qué bueno. Esme ya, yo creo que desde la primera temporada no pasabas por aquí, pero bienvenida a tu casa. Ella Bueno, todavía está un yeah. poco tensa porque como que hace demasiado tiempo, pero no hay problema, Esme. Cuando terminemos ya va a estar súper suelta porque hay una persona que habla mucho, un amigo bueno de Yeah, nosotros, ese que sí hoy habla. ese sí habla. Yeah, Si ese tú sí. no hablas, él va a hablar por ti hoy. No hay problema, no se preocupen, porque tenemos un buen amigo con nosotros, se llama Otoniel. Otoniel, saluda. Óyeme, qué mala fama, men. No me levanten calumnia, gente. Paz para cada uno de ustedes. Amén. Otoniel es prácticamente familia ya. ¿Verdad que Amén, sí? Son claro. familia, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, somos parte del mismo ministerio, nos congregamos juntos. O sea que tú me estás preguntando a mí que si yo soy familia. Yo te estoy Ay. dejando saber y dejándole saber al público el hecho de que O sea, Otoniel Otoniel, ¿tú quieres ser familia? O nos como que estás aceptas. indecisa. Ay. Hermanos, aceptamos a Otoniel la Te familia. aceptamos como familia, como hermano. Amén, amén. Un Eres aplauso para aceptado. Otoniel, el nuevo integrante, más nuevo que Archer, ¿verdad? Yeah. Esme? Miren, Pasa. ustedes dijeron que hablan mucho, voy a desquitar. No, Ay, no. ay, 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 ay. Antes de continuar, a los que nos están viendo, yo tengo un canal de YouTube llamado La Verdad Revelada. Pueden Muy seguirme bueno. Síguelo. ahí. Estamos hablando de la palabra del Señor, estudiando la palabra de Dios. Y ahora mismo estoy haciendo una secuencia porque estoy en radio. Estoy haciendo una secuencia de los libros, estudiando el libro versículo por versículo. Ujú. Y está muy bueno, así que les ¿Y de recomiendo. qué libro? Para, por si a alguien le interesa. Bueno, ya voy por déjame ver. Yo comencé con Colosenses, hice Filemón y estoy ahora en Primera de Juan. No, porque quiere aprender de la Biblia, vaya entonces y busque la palabra revelada. La verdad. La verdad revelada, Amén. que es la palabra también, ¿verdad? Amén, claro que sí, Amén. claro que Eso sí. es así. Y hoy nosotros queremos hablar sobre un tema muy personal, porque cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, excepto con el que está detrás de la cámara, que es Marcus, también es familia nuestra, nosotros cuatro que estamos delante de la cámara tenemos algo en común. Y es que los cuatro somos hijos de pastores. Tan, 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 tan. Ay, ay, ay. Bueno, cuando nosotros buscamos, yo hice una búsqueda antes del episodio, hice una búsqueda y vi tantas cosas malas sobre los hijos de Horrible. pastores. Yo no sé, ¿qué han visto ustedes? No, bueno, los hijos de pastores tenemos una mala fama. Porque me recuerdo, vamos a hacer algo simple, creciendo. Y cuando estábamos creciendo, siempre decían, ay, tú eres el único varón. Para los varones. Ujú. Tú eres el único varón. Tú verás que tú vas a ser el peor, y el peor es este, pero yo no. Sí, Oye. porque Yo me di que- que yo era yo me- fácil porque siempre era quedé hembra. en una fama que Iba a los, ser los difícil. varones, bueno, porque soy varón y mi padre son pastores, veo que siempre nos dicen como que somos problemáticos, como Ujú. que somos lo que hacemos todas las cosas escondidas y que it's like we can get away with everything. How do you say Ujú, that? como que uno se puede Sí. llevarse con la suya, Sí, se pasarse puede con la... sobrepasar y que Ujú. ¿Cómo cualquier, fue? podemos hacer lo que sea. Los Pasarse con la verdaderos, suya. pasarse con la soy el suya. pastor, nada va a pasar. Exacto. Ay, ay, ay. Pero un comentario, Toniel, que tú mencionaste, creo que antes de comenzar, es que el del privilegio que tú tenías como hijo de pastor. Porque eso es él. Nosotros no tuvimos No. experiencia. Porque, Mm-mm. Esme, dime por favor, ¿cómo fue con nosotros? Porque mami y papi, mami más que toda, esa mujer es recta. Ajá. Era siéntate ahí, no te me pares, que tú verás en la casa. Así Siempre, eran. es siempre mami me decía Así, eso. Tú así. verás en la casa, siéntate ahí. Si Te yo me espera la paraba, correa.
Eso era un lío. Todos los muchachos jugando y yo sola en un asiento ahí esperando que se Es que yo termine. creo que con las hembras, en sentido general, es más estricto que con los varones. Quizás. No Yeah. tanto que sean hijos de pastores. Yo creo que es más en las iglesias son más estrictos con las hembras que con los varones. Pero eso viene de la boca del que dijo ahorita que era un descarriado. No, 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 yo no Cuéntame. estoy diciendo No, nada. No, No, porque porque dime cómo tú, hijo de pastor, el privilegio que tú tenías, ¿qué fue lo que tú le decías a la gente? yo espero que mami esto nunca lo vea. Ay, se lo vamos a pasar. Pero mira, yo tengo yo tengo cuentos, señor. Óyeme, una vez yo estaba, no me acuerdo en qué banco en qué asiento de la iglesia estaba sentado. Y yo estaba como hablando algo y mami me escuchó y mami estaba en el primer asiento. Mami se paró y allá fue y me dio una galleta. Ay, ay, ¡Pi, ay, pla! ay. Delante de todo el mundo. ¡Claro! What you mean? Bueno, mi hermanito Micael sabe qué es lo que es. Y al hermano ay, mío, ay. papi dando la escuela bíblica, hablando en la plataforma, se quitó la correa, le entró a correa a su hermano mío, hablando, se la puso y volvió. Ay, Eran Wow. estrictos también. Lo Sí. que pasa es que yo creo que con las hembras son, parece que los varones son más No, yo desacatados. no, porque Desacatados para los que no para saben, es no- más liberales. Ok, muchas gracias, sí, porque necesitamos diccionario aquí. No, yo eso lo entiendo. Ya, yo como uno, hay personas de varios países, ya eso yo lo entiendo. Sí, no, pero yo me acuerdo que cuando pequeña ya, a los, ¿qué? A los 4 años, 5 años, eh, por ejemplo, hoy en día a veces uno ve a los niños que llegan a la iglesia y se duermen. Ah. Pueden dormirse, pueden pintar, pueden jugar, pueden hacer cualquier cosa. Yo, ay Dios mío, eso era una pela cierta, segura que si yo me dormía, cuando yo llegaba a la casa, esa correa me esperaba ahí. Y sé que ustedes eso era igual, eso era igual. Pero yo siendo la mayor de los tres, siempre pensé que la carga era un poco más grande conmigo, pero entiendo, siendo la mayor, yo vi un chiste, no me acuerdo quién era el personaje, pero era un video de YouTube. Él tiene varios videos que hijo de pastores, 1, 2, 3, yo no sé si llega a Juan de más. Montreal. Sí, Ah, Juan. Juan. Él Juan como- pagano payola a nosotros. ¿oíste? él le puso un chiste y en el chiste estaba, bueno, un sinnúmero de situaciones comunes con los hijos de pastor. Y uno era que al hijo de pastor siempre la hija, siempre la secretaria. Yo pasé por esa. Pasé también por el hecho de que, y ustedes también, ¿quiénes son los últimos? ¿Quién lo primero que llegaban al servicio y lo último que salían? ¿Quiénes éramos? Nosotros. Nosotros. A veces el servicio se terminaba a vamos a decir, las 6 de la tarde. Y eran las 12 de la noche, todavía Estábamos estábamos ahí. ahí. porque Eso yo lo- no lo pasé tanto. Ah, no, pues tú no pasaste No. nada. Tú no pasaste No, nada, yo entonces. pasé, bueno, es lo que les Ah, digo, no, que pero a ti te nosotros... dieron esa galleta, no hay problema. No, y Nosotros mira, no una hicimos- vez, otro no pasamos cuento. por eso. Señores, yo voy a hacer muchos cuentos, yo tengo No hay muchos cuentos. problema. Una vez tengo yo una flauta, me regalaron una flauta, yo creo que fue de cumpleaños. Y da el culto encendido, en su coro, ahí todo el mundo, ya tú sabes, me voy para el cielo. Y estoy yo debajo de un banco y le he comenzado yo con esa flauta. Triqui, tiqui, 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 tiqui. Papi está en la plataforma, porque sabes que todavía se usa en iglesias Dependiendo, sí, tradicionales. sí. En la plataforma los pastores se sientan, hay varias sillas y se sientan allá arriba. Y papi está sentado allá y papi me ha visto, parece como, yo no me estaba dando cuenta que eso se estaba escuchando, qué sé yo, Ujú. yo todavía no sé si se estaba escuchando. Tú estabas en la Papi se bajó de suya. allá, me agarró la flautica y me la volvió en 8. Ay, 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 ay. ¿Qué te No, digo? no, ¿Me no, entiendes? no. Uno pasó, pero yo no lo vi como que yo tenía que ser de esa forma. Sí, compórtese bien, pero como que el peso que tú sentiste, yo no Ujú. lo sentí. Ujú. Yo no lo sentí así. Normal, pórtese bien porque usted tiene que portarse bien. Sí, me imagino que la experiencia es diferente para No, todos. claro, y yo me imagino que si mi hermano y mi hermana, pues somos 3 igual que ustedes. Pero nosotros somos al revés. Somos Ok, 2 varones y una hembra. Y ustedes son ok. 2 hembras y un varón. Interesante. Si mi hermano y mi hermana se sentaran aquí, cada uno de ellos les daría una historia diferente. Ujú, ¿Entiendes? claro. Porque Igual que mi hermano era nosotros. un poquito más rebelde, no, se movía más que yo. Ujú, Mi hermana siempre fue la tranquilita. ujú. Mi hermana, la gente no cogía mucha lucha con ella, yo era más o menos, pero mi hermano era el que se movía más. Ay, ay, ay. Era el que Con daba más ese que problema. sé que lleva toda la pela. Sí. Sí.
Bueno, pero Wow. hoy en día hay hijos de pastores buenos, hay hijos de pastores malos. Sí, claro. Bueno, no solamente hoy en día, pero hay una fama muy, muy mala, creo yo, que con los hijos Eso de es verdad, pastores eso es hoy verdad. en día. No sé qué tipo de cosas ustedes escuchan allá, Esme y Alex. Diferente historia que ustedes han escuchado de hijos de pastores, que por ejemplo, ya del lado negativo, que muchas personas dicen, ¿y cómo puede ser eso, hijo de pastor? ¿Cómo pueden estar haciendo eso? O muchísima crítica, sea de personas dentro de la iglesia, sea de personas fuera de la iglesia, lo escuchamos. Bueno, yo me recuerdo muchas veces que cualquier, lo que me, vamos a decir, lo que me quillaba más, lo que me molestaba más, era que yo podía hacer lo que sea y cualquier cosa que yo decía, de niñez, de joven, dice cualquier Ujú. cosa, le voy a decir a la pastora, cada vez que yo hacía lo que sea, le voy a decir a la pastora, yo voy a hablar con tu mamá, todo lo que yo hacía, no podía ni subir ni bajar, si bajaba o cogía un jugo extra, se lo Cualquier. voy a decir a la Pero pastora. yo creo que bueno, analizando lo que ustedes han dicho, yo creo que con ustedes las personas fueron más fuertes que, yo voy a hablar de mí, no voy a hablar de mis hermanos, que conmigo. Porque para serte sincero, yo no escuchaba eso tanto, tal vez que era no le ponía atención. Porque sí, uno estaba en la iglesia y uno se movía aquí y allí porque uno es un muchacho. Pero yo no escuchaba, al contrario, a mí me ve, como hijo pastor, papi hacía muchas bodas. O no, sino que la precedía muchas bodas. Y yo me metía delante de la fila, me comía la cosa y la gente me veía ni nada me decía. De que, ay, hijo de pastor, deje lo que pase. Óyeme, cuando yo vi Niño esa fila, yo decía, yo mimado. no me voy a meter en todo eso. Yo me metí allá adelante, pipra. Sí, no, y nosotros, yo creo que también parte de ese privilegio lo hemos experimentado también en ese sentido, pero realmente que es interesante escuchar a la gente hablar de sus experiencias, de Y es lo que que son han visto muchachos. Uno era también. muchacho, el muchacho, sea hijo de pastor o no lo sea, es un muchacho. El muchacho no se puede estar tranquilo. El muchacho se va a mover. Los que tienen hijos saben eso. Ujú, Que por más tranquilo que sea el niño, se va a mover porque es curioso y así es que el niño aprende. ujú, Entonces, muchas veces, muchos son muy exigentes con los hijos de los pastores y sabemos que es bíblico ujú, que los padres, los pastores tienen que, Pablo le dice a Timoteo que tienen que mantener su casa en en orden. orden. Pero eso no quiere dejar dicho que un muchacho no se va a caer o que no va a tumbar un vaso de agua. Son cosas normales. Ahora, si ese Sí. niño ya llega a una adolescencia y se le ha instruido en la palabra y anda en el mundo, pues entonces ya eso son cosas Ya es otro diferentes. caso. Claro, porque a cada uno de nosotros ya nos llegó el día de nosotros tomar el llamado, por Exactamente. ejemplo, y decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, no porque mis padres me llevan, sino por el hecho de que yo amo al Señor. Entonces, Esme, cuéntanos un poco quizás, o Alex, o los dos, ¿cómo fue esa experiencia con ustedes? Porque sé que a nosotros al servicio había que ir. Me imagino que igual contigo, Tony. Al servicio había que ir. Eso no era que sí, pero no, que eso no era, no hay preguntas. Pero llegó ese momento que nosotros tomamos una decisión. Que a todo hijo de pastor o quien sea que esté en el ministerio o quien sea que vaya a la iglesia tiene que tomar esa decisión algún día. Porque no es una cosa de herencia, no es algo que se recibe así, sino Exactamente. que es algo que uno tiene que decidir. Bueno, en verdad no me recuerdo cuánto, cuántos años tenía o en qué tiempo era, Ujú, pero yo sé que quizás como casi 10 años fue ujú. que en verdad conocí al Señor. Amén. Porque para mí yo pasé mucho tiempo en la iglesia como para juegos o para Ujú. estar ahí en amistad Social, alguna social, vida social. porque eso era la única vida social que yo tenía, Ujú. era la iglesia, Claro, era porque también estudiaba en estar ahí. casa, entonces Estudiaba en la casa, tampoco yo era una de esas que no tenía amigos y los amigos míos estaban en los la iglesia, chamaquitos de la iglesia. los chamaquitos de la iglesia. So, entonces, para mí estábamos haciendo 1 o 2 horas de oraciones por familia. So, la Ujú, familia iba
al local y cogía 1 hora o 2 Ujú. para orar solo. En ese tiempo yo estaba ahí y yo quería como sentir lo que todos sentían. Ujú. Yo estaba confundida porque pasé todos estos años sin sentir nada. Ujú. So, yo le estaba orando al Señor, hazme sentir lo que todo el mundo siente. Ah. Yo quiero experimentar algo contigo. Ujú. Y en esos momentos fui liberada Amén. del ese like, atam- esa monotonía Ujú. o La estaba atadura. atada que no podía sentir Ok. lo que Esa es frialdad. esa frialdad. Dios me liberó de esa frialdad. Pude, Ujú. pude experimentar al Señor verdaderamente. Ujú. Y en ese momento todo cambió para mí. Yo pude por lo menos saber quién es Dios Ujú. para mí. Amén. Y también, y yo creo que una de las cosas más grandes que podemos entender es que muchas personas creen que como somos hijos de pastores, tenemos que ser perfectos, Ujú. que no podemos cometer ningún error porque tus padres son pastores. Ujú. Pero, no voy a decir newsflash, somos humanos, Bueno, somos iguales somos Claro. personas normales. Ujú. Exactamente. Entonces, tenemos que saber que la salvación es individual. Ujú. Sí, lo que mis padres hicieron, lo que hacen, lo que hablan, no tiene que ver nada conmigo. Ujú. Porque yo tengo que aceptarla, yo tengo que comer y beber. Porque Exacto. si no como ni bebo yo, lo que mis padres comen y beben no me van a No te afectar. afecta a ti. Porque si pensamos que mi mamá no come carne, ella come pescado, ella muchos vegetales. Pero porque ella no coma carne y coma muchos vegetales, y yo como dona, carne y de Y todo, esa lo vitamina te que comes. esa alimentación que ella coge no me va a afectar a mí. No Claro, tiene que ya ver no hay nada un conmigo. cordón umbilical que Igual es los la une así. salvación, igual es tu vida Ujú. cristiana, que igual es eso. Entonces, yo crecí yendo a la iglesia porque mis padres me llevaban, porque eran pastores. Yeah. Todos Ujú. pasamos por Así. eso. Todos. Entonces, yo no vi, no entendí. Yo pienso que yo era, no sé si ese es un ejemplo como cristiano de la secreta. Un cristiano que simplemente copiaba, simplemente veía y hacía. Ujú. Si tú cantabas, yo Claro. cantaba. Porque es lo Yeah. que Sí, veía. ajá. Entonces la Yeah. gente hace Entonces lo no que había ve. música en la iglesia. Entonces, ¿qué yo hice? Recogí, vamos a comenzar con la batería. Va, la batería. Ahí estaba una gente que toca guitarra. Ok, toca guitarra. Bajo, ok, toco bajo. Pero por estar en ese meneo de músico, se me olvidó o se olvida que también somos cristianos. Ujú. Entonces me hacían preguntas o me buscaban, oye, esto en la Biblia, o búscame esto, o búscame este libro. Yo tenía que ir para el principio, aunque era mi La padre era tabla de pastor, ir para el contenidos. principio y buscar Chequear. así. Sí, Ok, ¿A dónde ahí está? está, ahí está, ¿Qué número? ahí voy rápido para Eso es allá. verdad. En eso, ese fue el engaño que el diablo quiso hacer Sí, conmigo. porque Ujú. tú eres hijo de pastor, tú tienes que saberte la Biblia entera teniendo 8 años. Tú tienes que saberte todos los libros de la Biblia y dónde están cada uno. Entonces, yo lo que voy a decir, no lo voy a decir para nosotros justificarnos ni para condenar al otro, sino que tanto de parte y parte tiene que haber un balance y Ujú. tiene que haber una conciencia. Porque si a mí me exigen eso, se supone que usted también tiene que hacerlo. No porque yo sea hijo de pastor, tengo que ser santo. Claro. El Señor nos llama a todos Amén. a ser santos. Ujú. Si yo me tengo que aprender todos los libros de la Biblia, todos los cristianos Ujú. tienen que aprenderse Claro. los libros de la Biblia. Porque como estaba diciendo Alex, la salvación es individual. Ujú. Y yo creo que la gente se confunde mucho con ese texto que yo dije ahorita de Pablo a Timoteo, que le dice que los obispos, o sea, los pastores, los que dirigen la iglesia, los líderes de la iglesia, tienen que tener su casa en orden. Entonces Ujú. la persona dice, oh, no, no, como eso a los pastores se le olvida que usted como cristiano también tiene También. que tener su casa en Claro. orden. Se olvida que también es un sacerdote. Exactamente. Claro, porque desafortunadamente hemos visto que la gente espera que una persona tome el control o tome la autoridad o sea sacerdote, sea pastor, esté en el ministerio. Pero nosotros nos olvidamos que en la Biblia el sacerdocio era para todos. Pero ya que
todo el pueblo no lo quiso tomar, entonces el Señor se lo entregó a una sola tribu. Pero el plan de Dios era para todos. Y después en el Nuevo Testamento vemos que esa es la realidad, que el Señor nos permite a todos nosotros es tener un ministerio. Amén. El ministerio es para la iglesia. El ministerio no es para un grupito, el ministerio no es para una clase, el ministerio no son solo para los hijos de pastores, porque el ministerio no se hereda, el ministerio se recibe. Y Amén. cada uno de nosotros debemos entender eso y buscar cuál es mi llamado, dónde es que yo tengo la libertad, y de dónde me desenvuelvo, qué el Señor quiere que yo haga, y entonces comenzar a desarrollar eso y desenvolverse en esa línea. Porque eso es algo cierto. El ministerio no se hereda, pero todos tenemos un ministerio. No hay Amén. no hay una persona que sea parte de la iglesia que pueda decir, yo no tengo ministerio, el Señor no me lo dio. El Señor Y si repartió piensa dones. eso es error. Porque la Claro. misma palabra de Dios dice que Él repartió dones a los hombres. Ujú, Todo el que es cristiano, como Carolina acaba de decir, tiene un don del Señor. ujú, El Señor le ha dado un don. Y el mismo apóstol Pablo habla mucho o menciona todos los dones. Porque también hacen el estereotipo de, que lo estábamos hablando fuera de cámara, ujú. o porque porque tus padres son pastores, tú tienes que ser pastor. No No, claro. necesariamente. Puede ser que mis padres sean pastores, pero yo sea aquel que tiene el don de barrer la iglesia. Por decir un ejemplo, Ujú. sabemos que la Biblia no está en la pero está el don de servicio. La Ujú, Biblia habla del don de servicio y ese es un servicio. claro. Yo estoy prestando un servicio a la iglesia, el de Sí, limpiarla, el de ayudar. y entender que hay 5 ministerios. Entonces, Amén. en algún lado yo voy a caer. En uno de esos 5 tengo que caer. Obligatoriamente. Entonces, el Señor es así. Él dice que le dio esos dones de los ministerios a la iglesia para edificarla. Y Amén. nosotros ahí todos participamos de eso. Pero algo creo que es importante que nos ayuda a entender ese punto de que no se hereda eso del ministerio. Es lo podemos ver en la Biblia. El buenísimo ejemplo está en el libro de Samuel. Primera de Samuel, vemos ahí los hijos de Eli, Hmm. que los hijos de Eli fueron un puro desastre. Desafortunadamente, los hijos de Eli, ¿qué no hicieron? Prostitución, Se cogían la se carne. cogían la carne, en el mismo sacrificio. Pues, léanlo. Si ustedes no han leído, vayan al libro de Primera de Samuel, capítulo, ¿cuál es? Segundo, capítulo 2. El verso, creo que el 21 en adelante. Ahí uno comienza a ver esa situación. Eso mismo, metían la mano en la olla donde Sí, porque la tenían palabra de el Dios sacrificio. la palabra, escúchame que te interrumpa, la Sí. palabra de Dios dice, la ley era que tenían que hacer el sacrificio y de De lo sacrificio, que entonces quedaba, ajá. los sacerdotes ellos decían, no, 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 antes de tú hacer sacrificio, dame lo Dame mío, lo mío. dame lo mío, papá, que yo me Claro. y sacaban lo mejor, y sacaban las Ujú. mejores carnes más grandes, porque el privilegio que ellos tenían, entre comillas, pero realmente, por eso Sí, fue que el Señor, lamentablemente, se los llevó. claro, yo creo que el primer verso, si lo tengo aquí, dice, segunda de Samuel, el 12. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. Oiga. Entonces, estaban trabajando en el sacerdocio, pero eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, nosotros no queremos que sea por herencia. Preferimos que no sea por herencia. Porque nosotros queremos que gente que esté en autoridad, en posición de autoridad, tengan un llamado real de Dios. Amén. Gracias a Dios que no es por herencia Amén. y que es por llamado. Amén. Porque vamos entonces a experimentar lo que experimentó el pueblo de Israel con los hijos de Eli, que ellos no eran aptos para el servicio, pero ahí estaban haciendo el trabajo y el Señor tuvo que quitarlo. Pero también hay que, imagínense, el Señor, todo lo que la palabra de Dios dice, le dice que es para edificar la iglesia. Imagínense, en mi casa mi familia, somos 5, mis padres, mi hermana y mi hermano y yo. Imagínense que los 5 seamos pastores en una misma iglesia. Oh, pero usted se puede extender. Bueno, sí, el Señor lo puede hacer, pero imagínense que mi papá sea pastor, papi sea pastor, mami se dedique a las damas, mi hermana se dedica a los jóvenes, no sé, mi hermano se dedica a la música, yo me Ujú, dedique a la organización del ministerio. ujú. Eso enriquece mucho más la Claro, iglesia. El claro. Señor no está para que todo el mundo,
porque lamentablemente nosotros tenemos una mentalidad de que el Señor está pensando en nosotros, el Señor está pensando en Él. El Señor nos creó a nosotros para Él. Y todo lo que el Señor hace es para edificar Ujú, su iglesia para Él. claro. Porque el Señor nos está preparando a nosotros para Él. Él, es su plan, es su iglesia, es su cuerpo, somos su novia, Exactamente. Él nos creó, no nosotros mismos. Entonces debemos tener ese concepto de esa realidad. Amén. Y no solamente lo vimos con en la Biblia, no solamente lo vimos con él, y también lo vimos con el mismo Samuel, que reemplazó Y a tremendo los hijos hombre, de... Samuel, porque él estaba Ujú, ahí como entre dos. sí, sí, porque él sí tuvo un adiestramiento en el sentido de que creció en la iglesia. El Wow. Señor fue dedicado a Dios. Ese era un hijo de pastor. Ese sí, Ese sí. ese sí, ese sí. Y es un hombre, fue un tremendo Hmm, hombre. Pero Pero lamentablemente no supo manejar su iglesia, su casa no, tampoco. no lo supo hacer. Y vivo que con sus hijos, el pueblo decía, pero ponnos Un rey. un rey, porque nosotros, los Tus hijos hijos no. tuyos, no nos pueden dirigir. Necesitamos cuando tú mueras, entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Quién nos va a dirigir? Sí, también tenemos que entender que en un momento los padres hicieron su trabajo. Ujú. Papi y mami hicieron su trabajo con nosotros. Sí, en el caso nuestro, Ellos muy nos agradecidos estamos. dirigieron, nos enseñaron, nos dijeron, mira, así se hace eso, mira, aquí debe de seguir esto. Crecimos entendiendo la palabra, crecimos con la palabra, Ujú, crecimos en una manera en la cual vemos que la palabra fue lo que nos dirigió, lo que nos amén, hizo crecer. claro. Crecimos con una educación cristiana, Ujú, pero vemos muchos hijos de pastores que llega un momento cuando no deciden escoger, que tienen que, ujú. perdón, llega un momento cuando tienen que decidir, Decidir vamos a escoger esto o no la escogemos. y no toman ese Y paso. cada uno de los tres teníamos esa oportunidad. Ujú, Y no voy a decir que fuimos perfectos. No fuimos perfectos. claro. Nos desviamos muchas veces. Hicimos cosas que no debimos hacer. Hablamos cosas que no debimos hablar. Participamos en cosas que no debíamos de participar. Pero llegó un momento en el cual escogimos, Señor, te queremos seguir a ti, Señor. Amén. Deseo que tú deseas parte de mi vida. Deseo que tú llenes mi corazón y que la hagas suave, un corazón tan duro que teníamos. Amén. Que cómo va a ser que Lo crecimos blande. con la palabra, crecimos con todo ahí, y tenía un corazón tan duro que nada Ujú, lo que se hacía, nada lo que se hablaba podía make it softer, ¿cómo se dice? ablandar. Podía Ujú, ablandar mi o corazón. suavizar. Ajá. Entonces llegó un momento en el cual recibí a Cristo y en verdad pude ver tanto de tiempo que perdí de mi niñez, Ujú, de mi juventud, cuánto tiempo perdí no sabiendo que la palabra viviente, una palabra perfecta amén. estaba ahí delante de mí. Pero Y aleluya simplemente llegó. llegó a La tiempo, luz Amén. llegó a llegó tiempo, a la tiempo. luz nos alumbró y tiene que llegar ese día. Amén. Y si hay alguien que tiene un hijo, por ejemplo, que dice, necesito que el Señor alumbre, no es un asunto de obligar, no es un asunto de hacer, pero sí la Biblia dice, instruye al niño en su camino y no se apartará. Sí. El Señor, si nosotros instruimos, porque yo sé que así fue conmigo. Mi mamá tomaba su tiempo. Ella no solo pastoreaba, sino que realmente me pastoreó a mí, me discipuló a mí. Y antes de ir a la escuela dominical, como se acostumbraba, eh, yo, antes de llegar a eso, las historias, ya yo me las sabía, porque mi mamá hizo el trabajo conmigo. A veces esperamos que la iglesia haga el trabajo, pero no es la iglesia que tiene que hacer el trabajo, son los padres que tienen que hacer el trabajo. Entonces, si usted está escuchando y quizás tiene una dificultad con sus hijos, no se dé por vencido. El Señor lo logró con nosotros. La enseñanza y Dios cautivó a Otoniel, me cautivó a mí, cautivó a Esme, cautivó a Alex, cautivó a Marcos que está detrás de la cámara, nos cautivó a nosotros. Lo puede hacer con sus hijos, no se rinda, siga mostrando a Cristo, siga dando ejemplos, siga hablando la palabra y no falle en su oración, porque el Señor es fiel. Y algo que para decirle también a los que no tienen hijos de pastores o a los que no son pastores, que sean un poquito, no es que toleren que los pastores sean livianos en la educación de sus hijos, Ujú, principalmente en lo concerniente a la iglesia, sino que tienen que dar un poquito de tiempo porque
si ya la persona es adulta y tiene una vida que no es conforme a la palabra del Señor, es entendible que ya sí hay algo un poquito, ¿me entiendes? Pero Ujú, si son niños que están creciendo de una forma u otra, esos niños se están aprendiendo claro. y hay que darle el tiempo a ese niño porque, bueno, los muchachos lo estaban mencionando, es me lo estaba diciendo y Alex también, que cada uno de nosotros pasamos por ese tiempo. Yo lo Ujú, pasé. Yo nací y me crié en la iglesia. Mis padres han sido pastores desde antes de yo haber nacido y todavía lo están ejerciendo. Y llegó un tiempo a la edad de 12 años que yo dije, yo no quiero ir para la iglesia. A mí nunca me gustó la iglesia, siendo hijo de pastor. Cuando yo veía que era hora de ir para la iglesia, mira, a mí me daba de todo. Yo decía, ay, los Ay, muñequitos que ay, dan a esta hora, la ay. película. Porque por lo menos nosotros en Dominicana, como yo me crié en Dominicana, Ujú. como dicen en inglés, prime time de las 8 de la noche en el Ay, canal ay, 2, ay. que ahí era que daban la película de lunes a viernes, a las 8 de la noche daban una película en el canal Mira, 2. los domingos en la mañana daban unos El muñequitos. Daban tripetazo de las muñequitos. 12. Ay, yo quería verlo, Entonces, no podía. yo no quería ir para la iglesia y realmente todos, tal vez usted no pase por eso, pero todos tenemos la carne. Ujú. Todos tenemos una Oh, claro. concupiscencia. Pero a la edad de 12 años yo dije, no, yo no voy para la iglesia. Mi papá y mi mamá fueron sabios en eso y no todo el mundo se maneja ni debe de manejarse de la misma forma porque quien es diferente. Ellos sí tenían algo, oraban. Ellos no me agarraron por un brazo. Sí, cuando yo estaba un poquito más pequeño, sí, no, usted va para la iglesia. Pero ya a esa edad de 12 años, ¿sabe que los muchachos ya comienzan a Claro. hacerse Te tocaba rebeldes? tomar una decisión, Exactamente. Ellos me romper. dejaron tranquilo. Yo duré un periodo de 2 años. Yo no fui a la iglesia para nada, pero eso sí, que cada servicio, vamos para la iglesia. Mira, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Como si yo fuera un agente, ellos trataron de llevarme el evangelio como si yo fuera un agente de afuera. ¿Me entiendes? Porque Sí. uno muchas veces a los hijos quiere explotarlo. Ven, ven, ven. Pero ellos me tomaron como si fuera una persona Ujú. inconversa, que una persona inconversa, tú vas con el dientico bien Sí. bonito, y hermano, y trata de presentarle la palabra bien, 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 no sé la palabra que Ajá. estoy buscando, pero ellos trataron de hacer eso. A los 14 años, oiga, el Señor, porque es que la Biblia dice que el que es de Dios, es de Dios. Amén. Yo trabajaba en una gomera, nosotros le decimos gomera, un centro de servicio donde venden gomas y arreglan gomas, o llantas, o neumáticos, que es la palabra correcta. Y los compañeros míos, que eran más adultos que yo, me decían, pero ¿y qué evangélico eres tú que tú no vas a la Ujú. iglesia? Eso me daba duro, como la gota de agua en la piedra. Sí, ahí Y me comenzó. daba ahí, y yo, wow, wow. Y yo dije, no, yo tengo que ir para la iglesia. Y comencé a ir a la iglesia, comencé a ir a la iglesia. Y yo dije, bueno, pero si yo estoy yendo a la iglesia, yo tengo que leer la Biblia. Y comencé a leer la Exacto. palabra. Y así el Señor comenzó A a traerte. tratar conmigo, Ujú. a hacer una obra en mi vida. Pero cualquiera que hubiese juzgado a mis padres en esos 2 años, o de los 14 hacia abajo, o Ujú. tal vez en este mismo momento, Ujú. porque uno comete errores, Claro. los condena. Pero la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ujú. Y que antes de yo ver la paja del otro, que yo vea mi viga. Así que si usted está viendo a los hijos de los pastores, ore por ellos. Eso es lo mejor que Ujú. usted puede hacer. Ore por Exacto. ellos, aconséjelo si puede. Y para terminar, un profesor mío decía, si usted ve la barba de su vecino quemándose, ponga la suya en remojo. Si usted ve que los hijos de los pastores se están portando mal, revise sus hijos primero. Porque puede ser que sus hijos estén igual o peor. Ujú. Eso es verdad. Y este tema como es más que siempre para los hijos de los pastores, pero los varones son, como ellos son más, ¿sabes? Loqueteados. am, Más difícil. nosotros, las muchachas o mujeres, lo que sea, somos un Así. ching más tranquila, más tranquilo. No nos metemos en tantos problemas, pero siempre eso de la presión y la gente hablando, eso afectó mucho, mucho Sí. Ujú. cuando yo estaba creciendo, porque Ujú. siempre era, oh, mira, la hija de la pastora hizo esto, la hija de Ujú. la pastora hizo aquello,
So, eso siempre como que tú estabas, wow, ¿por qué tenía yo que ser hija de pastora? Ujú. ¿Por qué me Sí. dieron a mí esa posición? Ujú. Porque ahora yo estoy con este problema que esta mujer me dice esto y va y le dice a mami, oh, tu hija hizo esto. Y siempre exageraban Ujú. lo que pasó. Pero eso siempre como que no me dio atracción Ujú. a lo de Dios. Ujú. Porque siempre yo vi, si yo no tenía esta posición, yo no tuviera este problema. Ujú. Porque yo veo todos esos niños jugando y lo Están que sea, libres, sin pero problema, todo y lo yo, que yo hago es un problema. claro. So, eso de atacar a los hijos cuando son hijos de pastores, yo pienso que eso debe Quizá ahí vemos Ujú. de por qué acabarse. muchos jóvenes, hijos de pastores, se van de la iglesia Ujú. o ya no desean Yeah. seguir Quizá la su carrera, presión es ¿no? Es que demasiado. Esa demasiado. presión, porque yo sé que muchas veces sentimos como hijos de pastores, como todo lo que estaba hablando, Ujú. que tenemos mucha presión encima de nosotros. Ujú. Muchas veces yo me sentí como que, mira, esto yo personalmente, muchas veces creciendo, yo me sentí como que no tenía padre. Ujú. Yeah, that's Aunque true. ellos Claro. estaban ahí, yo sentía, este era el engaño que el diablo Ujú. me quería meter. Eso es lo que muchas veces sentíamos, que yo no tenía padre, que mis padres son más padres De lo que, de las otras de personas lo de que la iglesia, de están. los miembros que nosotros. Sí, a que Porque aún muchas hoy en veces día la gente dice, oh, tú no tienes problema con compartir tu papá. Mi papá también, o mi mamá Siempre. también. Y hoy nosotros no nos reímos, pero antes era difícil. Sí, entonces yo me recuerdo muchas veces que ese sentimiento estaba creciendo y creciendo y creciendo en mí, que a veces yo me iba para afuera y veía muchos niños o jóvenes jugando con sus papás, Ujú. pelota, So, lo que tuve que sea. llorando por eso. Y como papi y mami siempre estaban Sí, en la iglesia, me sentía siempre como que nunca tuvieron tiempo para sí. jugar una pelota Ujú. conmigo o ir al parque, tirar una cuanta bola. Nunca podíamos, esa interacción no estaba. Ujú. Entonces muchos de los hombres sufrimos, muchos hijos de pastores, perdón, sufrimos porque nuestros padres están tan amarrados en la que esta Ujú. iglesia, muchas gentes, muchos miembros Ujú. que no Hay que salían, compartirlo, no, ¿verdad? ajá, El no, tiempo está bien compartido. esa presión de la gente mirando todo lo que hacemos, que no podemos hablar en esto, no podemos meter en esto, no te puedes ir allí, no puedes hacer esto, Ujú. que no queremos seguir en la iglesia y nos Ujú. vamos. Yo creo que en mi experiencia no fue tan drástica o dramática como la de ustedes. Yo no sé si es por mi carácter, no sé, porque yo soy una persona muy independiente. Al contrario, a mí me gustaba que ni papi ni mami estuvieran ahí para yo hacer de la mía. Claro, porque si papi y mami estaban ahí, las cosas eran diferentes. Ya Sí. me alaban mi oreja. Sí, estaba de que, ¿Me entiendes? Pero si papi y mami no estaban ahí, yo estábamos haciendo cuentos detrás de cámara. Papi predicando y nosotros salíamos y enfrente de la iglesia había una mata de limón no, 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 no. y nosotros arrancábamos las espinas. Yo y el hermano mío y otro muchacho de la iglesia, porque los hijos de los pastores no lo hacen solo, lo hacen con los otros. Y nos lo poníamos en medio de los dedos. Era más o menos como así. Y le íbamos a dar nosotros lo agarrábamos y lo guardábamos hasta el final del servicio. Ay, Y cuando salían todos los hermanos, nosotros íbamos muy cordial. La gente, yo le decía, Dios le bendiga, varón. Y la gente, oh, mira, el hijo del pastor me está saludando. Bueno. Entonces, cuando la gente agarraban la puya y se Qué malo. pillaban. Y muchos nada más miraban a uno y apretaban los dientes. de que no puedo decir nada del hijo del pastor. ¡Wow! Pero Teniel, Sí, ¿tú porque, pediste perdón? ¿Tú pediste perdón? señor, No, 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 pero yo creo que el culpable de esa mala fama es este señor aquí. yo creo que soy Sí, uno de él esos. es el culpable de la mala fama. No, 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 no. Pero yo creo que hemos compartido hoy unos buenos puntos, ¿verdad? Sobre lo que ha sido nuestra experiencia como hijos de pastores, buenos, malos, demasiado traviesos en algunos casos, Y yo era uno de los más Bueno, de lo tranquilos. más también. tranquilos, bueno, Se oye sufrido en difícil, otro pero son cosas de caso. muchachos. Lo que quiero Está bien. como dijo Toniel, si conocemos hijos de pastores y
a nuestros hijos, toditos nuestros hijos. Oren mucho por ellos. Ujú, muy importante. Hermano, Oren mucho amén. por ellos porque, aunque Daniel no vivió eso, yo creo que la cultura americana mezclada con todo tipo de gente que hay aquí, de diferentes culturas, puertorriqueños, dominicanos, Ecuatoriano. americanos, toda esa mexicanos, de Guatemala, toda esa gente mezclada juntas que teníamos en la iglesia, muchas culturas mezcladas juntas, ese fue un Oh, crecimiento ok. muy Sí, diferente. es diferente, sí, Ah, porque no fue aquí, Sí, no fue verdad que allá, ustedes se en la criaron República aquí, yo me crié en Dominicana, Dominicana. aquí. Sí, Fue, Claro. bueno, para mí fue muy diferente, fue un poquito más liberal. Al contrario, yo tenía muchos beneficios por ser hijo de pastor. No, nosotros teníamos No, responsabilidades mm, por ser hijo de pastor. No, No, yo tuve sí. muchos beneficios. Yo me iba a 3, 4 casas a comer. Oh, Ay, ay, ay. No, pero sí, a nosotros nos Oremos mucho por invitábamos, esos comíamos, jóvenes, no, esos la gente niños. No, yo me traía iba, todo. era sin papi y sin mami. Yo, Oye, para allá. No, nosotros sin ellos no a salíamos. los hijos no le freían huevos, a mí me freían 3. Qué vida tan diferente. Ay. Yo me lo gocé. Bueno, pero si algo nosotros podemos sacar de este episodio es el hecho de que la experiencia es diferente de cada Amén. uno y el hecho de que la herencia no es por herencia el ministerio, es algo que nosotros tenemos que recibir, Amén. seamos hijos de pastores o no, el ministerio se recibe. Entonces, quizás haya uno que vaya a ser pastor en la reunión o en la congregación y no sea el mismo hijo de pastor. Pero el hijo de pastor tiene otro llamado, sea para hacer la profecía, sea hacia la enseñanza, al apostolado. Sí, quizás no sea para el pastor. Pero el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, está trabajando con la vida suya, con los mismos hijos suyos, si usted tiene hijos, y si no, con la vida, su propia vida o las generaciones venideras. Pero podemos creer que si el Señor nos llama, entonces nosotros seremos no solo salvos, sino que Amén. útiles en Amén. el reino. Y eso Amén. queremos ser. Pero antes de cerrar, ¿hay algún último saludo, última palabra, algo que queremos dejarle dicho a nuestros oyentes? Bueno, solamente puedo decir lo que dice en Mateo 19. Mateo 19:14 dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no les impidan, porque el Amén. reino de los cielos es de quienes son como ellos. Amén. 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 Ser todos como niños y entender que Cristo es para todos y que Cristo puede cambiar cualquier vida, cualquier corazón. Amén. Que no tenemos que estar enfocados en qué están haciendo o cómo están viviendo, simplemente orar por ellos. Amén. Amén. Que Dios puede cambiar a cualquier. Hay Amén. una frase que siempre usamos, que Dios llega a tiempo. Amén. No se preocupen, que Dios está con nosotros. Amén. Eso es verdad. Amén. Otoniel, muchas gracias. ¿Una última palabra que quiere dar? Amén. No, más o menos en la línea que dijo Alex, que no juzgue a los hijos, ore por ellos, y no tanto por los hijos de pastores, y no tanto por los hijos de pastores, por todos los hijos de la iglesia. Amén. Sea un poquito más, como dice la palabra, no juzgue. Y eso, y acuérdense, La Verdad Revelada, el canal, para que lo visiten Claro. y puedan recibir un poquito más de la palabra. Amén. Suscríbanse. Suscríbanse, denle, Sí, denle denle likes. Likes. Ay, likes. Ay, no, likes No, no. porque likes en inglés son... Mentira. No, yo Piojo, no entendí que piojo. era piojo. Oh, no, yo no dije flies. Likes. Bueno, No, likes. likes. Que le den mucho like. L-I-C-E. Denle likes. Like. Likes, piojo. Like en piojo. en no inglés, relajes. cuidado. Sí. No es flea, No, No. flea, pero eso es de chincha. los... Pulga. Del la pulga. pulga. Oh. Pulgas. Y ahí llega Daniel. Qué lío. Ah, Bueno, lo dije en dominicano, denle likes. Denle me gusta. Denle me gusta. Comenten. Compártanlo. Comenten, compartan, claro, el video de YouTube, el canal de YouTube de Otoniel y también este podcast, sea que lo Amén. esté viendo por YouTube o que le esté escuchando por cualquiera de esos medios donde a usted le encanta escuchar sus podcasts. Pero hasta la próxima, muchas gracias por estar con nosotros. Eso ha sido el UMIJ Podcast espontáneo, que es la temporada 2. Gracias y hasta luego.